Jesús no murió para darte valor. Él murió porque tú eras valioso. El reino de Dios está aquí ahora mismo. Queremos invitarle a un lugar diferente. Un lugar donde sus fuerzas se renuevan. El lugar donde sus sueños reviven. Donde la calidez y la excelencia se combinan. Nuestra prioridad es ayudarle. Nuestro objetivo es bendecirle. Usted puede comenzar una nueva etapa. Ontario tiene un lugar para todos. Centro Diplomático Internacional. Visítenos en el 303 Norte de Euclid Avenue, Ontario, California. Código postal 91762. Llámenos al 626-579-9128. Bendecidos para bendecir. Verso 16 del capítulo 14 de Génesis. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Y luego allí está el subtítulo: Melquisedec bendice a Abraham. Verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabé, que es el valle del rey. Verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de ¿quién? Del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. ¿Y qué hizo con ese pan y vino? ¿Qué hizo? Le bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de ¿qué? De los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Y le dio a Abraham ¿qué? Los diezmos de ¿cuánto? De todo. Había conquistado, logrado y dio los diezmos de todo. Muy importante esa palabra diezmo. Esa palabra diezmo, realmente cuando escuchamos en español solo la palabra diezmo viene de 10%, de 10%. Y muy interesante, incluso si hoy no alcanzamos, pero hay un lugar en la Biblia incluso que habla que hay gente que a veces cuando cobra sus cheques, cobra su dinero y de repente no, cuando quiere diezmar no le alcanza. Entonces usa los diezmos. Y hay un detalle bíblico que dice que si alguno va a usar ese diezmo para algo personal, que después lo devuelva con el 20% de interés. Está escrito en la Biblia. Hoy no creo que tengamos el tiempo para leerlo. Pero le digo eso para que a veces la gente se siente mal y cuando empieza a hacer eso se siente culpable. Y hoy quisiera que llegue a nosotros, que aprendamos aquí como este hombre aprendió y cuando se le presentó ese Melquisedec. Digan ese nombre interesante, diga conmigo, Melquisedec. Es un hombre que en otra parte está descrito que es un hombre que no tenía principio ni fin, y cuando vemos, luego se refiere a Jesucristo. Entonces, bien importante cuando este personaje apareció, que realmente Abraham le dio los diezmos de todo, allí comenzó. E incluso si nosotros vamos más, en Génesis a veces no está la palabra diezmo, pero cuando Dios dijo, de todo podéis comer, pero déjame uno para mí, ¿se acuerdan? Ahí ya está tipificando una porción que era de él, y era una prueba al hombre. Por eso el título es que estamos hablando que realmente diezmar hace que nosotros realmente reconozcamos a Dios. Porque si usted está en este país y paga impuestos, los diezmos son como impuestos y las ofrendas son como inversiones. Eso yo a veces lo he hablado, pero hoy quiero avanzar y quiero que cada texto, escuche bien, quiero que usted cuando lee el texto en la pantalla, gracias a Dios hoy tenemos páginas, tenemos en los teléfonos, tenemos Biblia por donde querramos, con tal que tengamos ganas de leerla, ¿sí o no? Algunos los veo con su Biblia chiquitita en la mano. Pero además le pasamos en la pantalla. La idea que yo quisiera hoy, mientras estamos leyendo, que usted diga, Dios me está hablando. Que usted reciba para usted. Porque este es un concepto, y yo voy a aclarar después unas cositas, porque es un concepto donde se ha hablado muy mal del dinero y la iglesia y el dinero. Y los comediantes a veces hacen burlas, hacen de todo y se ríen. Y a veces a uno te le da pena hablar, pero yo quisiera hablar con la responsabilidad y con el peso de Dios. Y puedo hablarlo yo con criterio porque yo soy dador. O sea, nunca tuve temor a ser dador, ser fiel en los diezmos. Y yo siempre he dado más del 10% porque es una decisión que yo he tomado en cuanto a eso. Y luego ofrendas, primicias, lo que usted quiera llamarle.
Pero en cuanto a la finanza hay un pacto muy fuerte y este hombre dio diezmos. Y yo sé que hay gente que puede estar con nosotros aquí que tiene empresas, algunos son estudiantes, otros son empleados, otros son retirados y todo. ¿Sabe qué? Si alguien gana $100,000, ¿cuánto es el diezmo? ¿Cuánto? 10,000. Y si alguien ganó 10,000, ¿cuánto es el diezmo? 1,000. Si aquí hay una persona que ganó 100,000 y viene y trae 10,000 de diezmo, otra persona ganó 10,000 y trae 1,000 de diezmo, ¿quién trajo más? ¿Cómo? 10,000 y 1,000 es igual. ¿Saben hacer cuenta ustedes? Yo pensé que eran gente, sí, gente del reino. Entonces el que dio 10,000 y el que dio 1,000 dieron ¿cómo? Igual. ¿Por qué? El 10%. No hay problema con eso. Entonces nunca en esto. Y una de las cosas que quiero tocar hoy, que en cuanto a esto, porque a veces cuando nos va bien el negocio, nos va bien algo, y esto Dios trató con nosotros incluso desde la vez que tuvimos la visita. ¿Cuántos se acuerdan de Fred Gutiérrez, que habló de los 10 mandamientos? Una de las cosas que yo he recibido con él en algunos de los seminarios y escucharlo, agregó lo que uno ya piensa, pero incluso él en los negocios seculares que él hace, negocios que seculares podríamos decir, los negocios de finanzas, de propiedades, de préstamos, lo que sea, él habla, dice, yo cuando me encuentro con alguien que quiere hablar conmigo, lo primero, incluso él fue médico, clínico, psicología clínica. Fue, creo, no sé cuántos años practicó eso, y dice que él discierne un poco en la gente las cosas, pero dice que dos cosas primeras que él cuando se encuentra con alguien trata de percibir. ¿Cuántos se acuerdan qué fue lo que dijo? La primera, ¿qué? No se acuerdan. Le voy a tener que vender el DVD. No se lo voy a regalar, para que se acuerden, ¿no? Primero dijo, quiero saber cuán alto es su ego. Y segundo, cuán greedy, cuán apegado está al dinero. Y cuando descubro que tiene esas dos cosas, que su orgullo es bien alto, que no se le puede dar nada, que de repente el orgullo se le sube, o segundo, que es muy apegado de ver cómo en cualquier movida, cualquier negocio que haga, a ver cómo puedo sacar ventaja, porque todo lo que miro es dinero. Si de esas dos cosas veo, yo no hago negocio con esa persona. Porque dice es peligrosa. Porque oportunidades hay por todo lado. Y en eso imagínense cuánto más debería ser en la iglesia. En todas las áreas, desde el que enseña, al que trabaja, al que predica, al que canta, en todas las áreas, si hay una oportunidad, cuando más Dios te usa y cuando más humilde debemos ser. Y esa humildad, no la humildad ficticia, debemos ser con la humildad de Dios, porque a veces Dios nos eleva, nos pone en lugares grandes, no hay problema con eso. ¿Cuántos sí entienden la diferencia esa? Entonces, bien importante, incluso en este área, cuando se honra a Dios y cuando se puede dar y alguien tiene empresa y honra a Dios, y yo creo que cuando hablamos los diezmos, hay muchas cosas bien importantes, y esta lección que vamos a estar estudiando hoy, número 30, diezmar es reconocer a Dios. Diga conmigo, diezmar es reconocer a Dios. Cuando Melquisedec le dijo, de ese Dios altísimo que te dio la victoria y te hizo lograr ganar con 308 personas, creo que eran 308 personas de su casa, que no eran ni diestros guerreros, y ganó contra 5 reyes, él reconoció, dice, y lo primero que hizo? Le honró con los diezmos. Y yo quisiera hacer una cosa que todo creyente, y especialmente como dije al principio, si Dios nos dio tantas cosas, ¿tendrá derecho él de decirnos que hay una porción que es mía? ¿Cuántos lo creen verdaderamente? Levanten la mano los que creen que Dios tiene derecho. Pues yo no quiero que nadie, y una cosa más, hoy voy a enfatizar mucho, que no debe ser por obligación. Porque si obligamos, le vamos a hacer algo que usted no quiere y no entiende, y no le va a servir. Porque lo primero que tiene que ser esto, y esto fue hecho por fe, por eso Abraham todo el tiempo fue un hombre llamado un hombre de fe, y el padre de los de la fe, no el padre de la fe, como muchos dicen. Muchos predicadores dicen que él es el padre de la fe. No, el padre de la fe es Dios. Él es el inventor de la fe, el creador de la fe y el dador de la fe. La fe es de Dios y él es el padre de la fe. Pero Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia y enseñó a otros esa fe. Entonces él llegó a ser padre de los de la fe, no de la fe. ¿Está claro eso? Ok. Entonces, considero que ya Malaquías habla de diezmos y ofrendas.
Entonces cuando hablamos de eso, hoy quizá me detengo más en los diezmos, pero me gustaría que cada creyente haga una decisión y de toda entrada que venga a su mano, pueda separar 10% como diezmo, separar 10% como ofrenda y otro 10% para su propio ahorro. Y viva con el 70%. Es una técnica, una táctica, una técnica que muchos usan. Después de ahí nosotros hacemos, uno siente hacer primicia, a veces hemos hecho la primicia el primer mes o de la primera semana del año, el primer cheque del año, usted hace algo con Dios o de repente hace una cosa y decide una primicia. Pero esto quiero hablarle, esto es idea de Dios, es como un reino funciona con impuestos y con inversionistas. Diezmos son impuestos que Dios ha puesto y Dios nunca cambió. Los gobernantes te dicen de todo, ya dice, como decía uno, no more taxes, decía una persona. Y siguió subiendo, los hombres siguen subiendo. Pero los impuestos Dios nunca cambió porque se imagina que hoy, yo he estado estudiando bastante y se habla que la iglesia tradicionalmente, arriba del 60% de los congregantes no diezman, no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de lo que se habla nacionalmente de este país, Se imagina con más o menos se cree que un 22% son fieles, otros son esporádicamente diezmadores. Y se imagina que aún así la iglesia está en todos los rincones de la tierra. Está en muchísimos canales de televisión. Se imagina qué pasaría si la iglesia sería diezmadora completamente, 100%. Y daría un 10% porque realmente el diezmo, lo que es el diezmo especialmente tendría que ser usado para el cuanto al ministerio, para hacer todo lo que área ministerial, de todo lo que trabajan ministrando. Luego las ofrendas serían para las cosas que hacer, edificios, programas de televisión y tantas cosas. Lo hablo con una seriedad porque hasta a veces uno debe ser bien responsable. Y a mí me hace temblar cuando me paro sobre esto porque los textos que vamos a leer nos va a hacer pensar y decirnos realmente que a veces nosotros jugamos. ¿Por qué? Porque aprendimos a congregarnos y que algunos piensan, bueno, que si no diezmamos, algunos usan el texto que maldito con maldición de Malaquías y nos condenan y nos asustan. Y entonces cuando dejamos de diezmar tenemos miedo que nos maldiga Dios. Pensamos que vamos a ser malditos. No, hay muchas cosas que tenemos que aprender y ver qué quiere decir eso. El diezmo realmente es una cosa que Dios puso y estableció y hay que hacerlo porque nació antes de la ley. Muchos dicen, es de la ley. No es de la ley. Nació antes de la ley, antes de Moisés. Nació ¿cómo? Por la fe. Y lo de la fe nunca cambia. Hubo leyes que cambiaron, los animalitos, era una ley que había que matar animalitos y hacer cosas y todo eso cambió. ¿Por qué? Porque vino el último sacrificio, no un animalito, sino el Hijo de Dios y una vez y para siempre. Entonces cuando reconocemos a Dios y si cada uno de ustedes hoy toma seriamente y si tienen negocios y trabajan con su familia, pudieran sentarse y hacer cada vez que llega un cheque o un dinero a su mano, lo primero que hace saca 10 centavos del dólar. A ver si tengo el dólar y 10 centavos. No voy a pedir los 10,000, por favor, ahora no. Si hacemos este ejemplo, qué bueno. Aquí está un billete de $1. Y lo que de este dólar Dios pide, ¿cuánto es? 10 centavos. La recomendación cuando habla de ofrenda no pone una cantidad. Cuando habla de primicia, habla de otras ofrendas, no hay una cantidad. Porque ahí ya tiene que ver mucho más con Dios. Porque yo creo que algunos dicen, bueno, si el diezmo es del antiguo pacto, si es de la ley. No es de la ley, comenzó antes. E incluso cuando en Génesis Dios le dijo, de este árbol no toque, Dios estaba pidiendo algo, reservando para él. Y él promete que cuando hay gente que no diezma, le va alguna cosa negativa y piden oración. Y Dios dice, no, si diezma no tienes que orar, te va a ir bien en ese área. ¿Por qué? Por eso muchos de los judíos que ni son creyentes en Jesucristo, solamente trabajan en el sistema judaizante de ellos, pero son creyentes en cuanto a la finanza y ellos progresan. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo fiel, no porque Dios le está bendiciendo, es porque ellos activan algo que Dios puso, es una ley. Y eso es lo que pasa, y por eso a veces hay gente creyente en la finanza que no va a la iglesia como usted, no lee la Biblia como usted, pero de su negocio siempre son dadores y usted lo ve prosperar. Pero dice, yo no veo nunca que se congrega, nunca hace cosas, pero es un dador. ¿Qué pasa? Si siembra trigo, ¿qué va a cosechar? Trigo. Si siembra maíz, ¿qué va a cosechar? Maíz. Lo que usted siembre, tomate, va a cosechar tomate. Si no siembra nada, ¿qué va a cosechar? Alguien me escuchó antes.
El que no siembra nada, no es que no cosecha nada. Tome usted un terreno en cualquier campo, yo lo he visto en Argentina. Había un campo que a veces lo dejábamos sin ninguna semilla, crecían las malezas solas. Así que si queremos cosechar, debemos sembrar. Y si no sembramos nada, ¿nos va a crecer qué? Son principios, hay una orden. Y entonces yo cuando miramos esto sencillamente, y si usted pudiera hacerlo con una seriedad, y lo haría, y separaría cada semana o cada vez que tiene la oportunidad, y separa en lo que es de Dios, en obediencia, y hágalo con fe. Por favor, nadie tome un sobre y esté poniendo el diezmo, ay, que me va a faltar. No haga eso. No haga eso. Y además de todo, si alguien... Y yo quiero limpiar bien fuerte esto, y ya me estoy adelantando a alguna cosa que va con los textos que siguen, pero no sé, ya me puse a predicar y no que lo iba a leer yo. Es que soy predicador, no hay vuelta que dar. Pero me provoca, porque a mí me ha tocado con gente hablar, que son gente que le dice el compañero de trabajo, se le ríen, en la iglesia te quitan el dinero y le dicen un montón de cosas, son tonteras, porque realmente cuando usted da a la obra de Dios, usted come de ahí, al final el beneficio para usted, el beneficio para mí. E incluso legalmente, yo como pastor, no debería diezmar a la iglesia local. Yo tendría que diezmar a mi pastor, a otros ministerios que me bendicen a mí, es legalmente. Si yo doy mi diezmo localmente aquí, no es correcto. Yo doy ofrendas y doy a ministerios que son padres espirituales míos, maestros míos, y yo le ofrendo y le doy finanzas, hago porque yo entiendo ese principio. Pero si no entendemos eso, es un peligro. Y algo que Dios se merece y que nosotros hagamos con fe, que le creamos a Dios. Deuteronomio 8, mire del 11 al 18, mire qué palabras preciosas aquí hay. Cuídate de no olvidarte, ¿ves? Está hablando aquí, de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques ¿qué? Buenas casas en que habites, verso 13, Deuteronomio 8, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata, el oro, se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca ¿quién? Tu corazón, y te olvides de ¿quién? De Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A ellos le habló de Egipto, está hablando el pueblo de Israel. Si lo traemos para hoy, el principio de allí, ¿de dónde Dios nos sacó? A mí me sacó de ignorancia, a mí me sacó de religiosidad y me pudo alumbrar los ojos de su reino, alumbrarme que hay mejor vida, alumbrarme que hay mejor salud, me alumbró en muchas áreas. ¿Y de dónde Él me sacó? Yo no quiero decir, mi inteligencia me sacó, porque yo estudié, porque yo fui a la universidad. No, yo reconozco a Dios, que Él me iluminó con su palabra. ¿Cuántos reconocen a Dios? Y realmente estos principios, cuando Dios le dijo a esa gente, a mí me toca el corazón, porque es el mismo principio para nosotros. Cuando Dios te dio algo, reconócelo a Dios. Verso 15, reconoce Dios que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno aún de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua ¿de dónde? Del pedernal, de la piedra, de la roca salió allí. Verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre, a la final de todo eso que iba pasando, dificultad en el desierto, a la postre, a la final, ¿qué Dios quería? El bien. ¿Hacerte qué? Dios quería hacerte el bien. ¿Cuánto dice amén a eso? Siempre el deseo de Dios hacernos el bien. A veces pasamos pruebas y dificultades por nuestros propios errores. Verso 17, y digas en tu corazón, no te olvides, dice, y digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído ¿qué? Esta riqueza. Hay gente que dice eso, mi negocio, olvídate de Dios, yo no doy nada. Allí la iglesia y critican. Estamos hablando de Dios y de su deseo, de lo que Él pensó. Y Él da mire, si alguien es tan creído y de repente en un momento que se crea así orgulloso y de repente Dios nomás Dios no lo va a hacer, porque Dios no hace eso, pero Dios le apaga el switch del corazón, que Él lo creó, podía hacerlo, Él no lo va a hacer, así que no tenga miedo por favor, porque va a empezar a diezmar hoy porque no quiere que le apaguen el switch, y no es la idea del pastor de asustar a nadie, pero se me da esa idea, se imagina, ¿quién soy yo realmente para decir eso?
Pero que se enorgullece y te olvides que Él dice y diga, yo lo hago. Mire verso 18, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque ¿qué? Él te da ¿qué? Poder para ¿qué? Hacer las riquezas a fin de ¿qué? De confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, hay una razón por qué Dios dejó. El pacto de Dios tiene que llegar a todo el mundo. Cuando Dios dice que tú reconoces que Dios me dio la fuerza, Dios me dio la vida, ahora me da la oportunidad de ser productivo y que yo de ahí honre a Dios y no me olvide de Él. ¿Por qué? Porque entonces el pacto de Él va a avanzar. Más gente va a saber si hay gente dadora. Lo peor que hay, y al final se van a dar cuenta, hay una medicina linda para la avaricia. Y eso es la greedy que dijimos en inglés. Dijimos, la persona que dijo que primero juzga a la persona que alto es su ego y cuán avaro es. Hay una medicina para la avaricia, si quieren hasta el final lo van a escuchar. Malaquías 3:10, un texto súper conocido, trae todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Habla de como un lugar, como un storage, una despensa. También habla en lugar donde Dios está, donde de ahí luego se saca alimentos. Y aquí dice, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. La pregunta muy interesante, este es un texto conocido, yo no voy a elaborar allí, todavía está parte de las leyes de Dios allí. Luego dice que Él mismo reprenderá al devorador. Hay gente que ora para que le reprendamos al devorador y no se hace orando, se hace diezmando. Amén, es tranquilo. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tomarlo tan serio de parte de Dios y decir, yo quisiera esta victoria y quisiera hacer, y yo como digo, no solamente estamos interesados como pastores que usted sea el diezmador, la iglesia local, los que nos ven por televisión en muchos países, que nos ven toda la semana, la idea es que en cada congregación haya gente fieles y le crean a Dios. Eso es número uno y fundamental. Porque entonces toda congregación en todo el mundo estamos interesados que progresen. Segundo, que usted dé un 10% de ofrenda. Y a veces las ofrendas usted siente dar a un lugar misionero, a la iglesia local, donde usted sienta de darlo. Pero tercero, hágase un favor y diga lo mismo como honra a Dios, haga algo por usted. Dios no se va a enojar. Pastor, pero yo doy a Dios y doy ofrenda. ¿Será correcto hacerme un ahorro? No es ningún pecado. Hágalo. Y trate y esfuércese. Algunos están acostumbrados a vivir, cuando ganan 1,000, están acostumbrados a vivir con 1,100. Entonces tienen que a algún lado sacar 100 más porque no le alcanza. ¿Qué pasa si le bajamos a 40 menos, de 110 a 70, y usted empieza a vivir por 70? Y de ahí todavía puede ayudar a los pobres, quizás haga algo, pero pruebe esto. Yo sé que es de parte de Dios, porque Dios es aquel que nos ha creado y hemos visto todas las cosas buenas que nos dio, y ahora nos muestra que Él dice, yo quiero mi parte, y cuando Él dice su parte, dice que yo le voy a dar tanto que no van a poder contener. Eso es palabra de Él, y aquí no importa qué amigo diga y quién nos critique. Cuando alguien te critique, que te sacan el dinero, dile, ¿sabe qué? Tú ni sabes lo que estás hablando, porque tú llevas a la cantina tu diezmo, y más que tu diezmo. A veces llegas y dejas todo, llegas borracho a la casa y dejas sin comer a tus niños. Mucho de esa gente así que en el trabajo hablan así, son unas personas que malgastan todo y tienen sus hijos maltratados, y usted puede decirle, yo me siento en esa congregación y yo como bien. Allí mi familia está mejor. Allí mi negocio es prosperado, tengo salud, ahí aprendo de todo, así que yo con gusto lo doy. ¿Por qué? Porque honro a Dios y sus leyes, sus principios. Ok, miremos esto. Allí leímos que se abren las ventanas. ¿Acceso a dónde? Al cielo. Diga conmigo, acceso al cielo, o sea, al reino de Dios. Porque el cielo, cuando decimos el cielo, pensamos que era una distancia. El cielo es un centro donde está la oficina de Dios, y el reino de los cielos es donde Él lo puso aquí en la tierra para que operemos en Él. Es como si el gobernante de este país está en la Casa Blanca de Estados Unidos, el gobernador, el presidente está allí, y Él no nos quiere a nosotros allí, quiere que le mandemos los diezmos nomás. Y que cada uno estemos en nuestras ciudades siendo productivos, ¿sí o no? Es la verdad. Pero entonces, si a nosotros de repente dejamos de mandar los diezmos, ¿qué hacen? Nos cierran las ventanas, nos cierran la puerta también, y nos meten con una esposa, además de la que uno ya tiene, pero una esposa de esposarlo, no, los esposan, les cierran el privilegio de andar suelto en la calle. Si aquí dice Dios a través de Malaquías que se abre, yo me pregunto, ¿cuándo se cerró ese acceso al cielo? Fíjese, yo miré, y esto veo en Génesis 3, 23, 24,
capítulo 3, versos 23 y 24, después que el hombre no le creyó a Dios, comió lo que no tenía que comer, que Dios le dijo que no toque, dice que Dios hizo esto. ¿Qué hizo? Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, ¿qué? Del Edén, ¿qué? Policías, seguridad, querubines con espada encendida que revolvía por todos lados. ¿Para qué? Guardar el camino al árbol de la vida, al reino de Dios. ¿Cuándo se cerró ese acceso? Cuando se tocó lo que no era de Dios. Lo que era de Dios, lo que no era nuestro. Cuando el hombre no creyó y tomó lo que no le pertenecía, ¿qué pasó? Se le cerró la puerta y se los echó fuera. Hay gente que dice, oh, Dios me va a castigar. No, uno mismo se hace el daño. Cuando uno desobedece, uno mismo se hace el daño. ¿Qué pasaría si usted conoce su barrio, conoce los altos, las calles donde están los stop signs, los altos, y usted se atraviesa uno y lo chocan? ¿Con quién se enoja usted? ¿Con el que lo chocó, pues? No, ¿con quién se enojaría? Con uno mismo. ¿Por qué? Porque violó una cosa, un alto, una advertencia. Y yo estaba preguntándome el otro día, miraba de esta forma, y yo creo que no sé, alguien me contó, quizá la persona está aquí, no me acuerdo exactamente, que en una ciudad muy conocida de un barrio, unos muchachos que se juntan a veces a hacer bromas en la noche, fueron y removieron un stop sign, lo sacaron. Y claro, la gente que son del barrio venían y veían que no está, pero paraban. ¿Por qué? Porque conocían. Pero dice que venía un desconocido, que el barrio nuevo para él venía de pasada y va pasando a toda velocidad porque no hay alto. Y un tremendo accidente, hasta puede haber muerte. ¿Por qué? Por la broma de alguien. Y a veces nosotros jugamos con los principios de Dios. Y después nos damos golpes y decimos, Dios me castigó. Dios no castiga. No. Miremos un poquito más. Por incredulidad y desobediencia, el hombre perdió el acceso. Dios lo echó fuera y bloqueó el acceso al Edén, o sea, al reino de Dios, les bloqueó. Y ahora por eso él hablaba que por la fe Abraham abría las puertas y entraba al reino, tenía acceso, tenía milagros. Dios le dio un hijo cuando no podía tener hijo, y Moisés y la gente practicaba, y todo iban apuntando que venía Jesús, que nos volvía a abrir completamente la puerta y el acceso completamente a Dios. Pero en el área de la finanza, que estamos batallando a veces un poco, no nos damos cuenta cuánta bendición tenemos. Hebreo, mire cómo aclara esto. Hebreo, mire que está mucho más lejos que el libro de Génesis, donde estamos leyendo, y todo esto de Deuteronomio, va a leer más versos. En Hebreos 6, 19 y 20, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho que sumo sacerdote para siempre, según qué, el orden de quién, de Melquisedec. ¿Quién recibió Melquisedec de Abraham? ¿Quién recibiría entonces los diezmos hoy? Jesús mismo. Antes dice recibían los sacerdotes, aquí recibimos, dice, los pastores, y hay varios textos más que si no alcanzamos a leer todos hoy. Pero me apasiona que usted vea, porque realmente esto es tan serio, que cuando nosotros traemos las ofrendas y diezmos y dejamos en el altar y dejamos aquí, y a veces alguna gente tiene miedo, ¿por qué no poner una canasta especial? No, esto es tan profundo que hacemos y ponemos a los pies. Y aquí dice, en la tierra reciben sacerdotes y hombres mortales, pero en el mundo espiritual, cuando usted viene con fe, no solamente se recibe aquí en la tierra, los ministros recibimos, pero cuando venimos con fe, es más que papel y más que cheque, es un pacto con Dios. ¿Y sabe quién lo recibe? Jesucristo mismo, según la Biblia. ¿Cuánto dice amén a eso? ¿Sabe qué lindo sería realmente a veces ilustrar? Por eso hay gente que de religión, diferentes religiones, quieren tener a Jesús allí en el templo, que sea un dibujo, una foto, porque a ellos le ayuda un poco más. Y está bien si lo quieren hacer. Basta que no se pongan a adorar el pedazo de foto, que conozcan verdaderamente al Señor. Pero a algunos les ayuda cuando ven. Por eso algunos dicen, yo si no veo, no creo. Y eso no es bueno. Hay que creer aún sin ver. Porque yo lo leo y lo creo. No que lo veo, lo leo. Y yo creo a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? No que creen en Dios. Diga conmigo, creerle a Dios. Digan fuerte, creerle a Dios. Y estos son fundamentos. Cuando usted termine esta lección, y si no alcanzamos a cubrir todo, vamos a hacer una más. Pero son tales fundamentos que yo me gustaría ver que en cada una de nuestras casas se hable esto y se practique. Yo no sé cuántos de ustedes
¿Se acuerdan cuando Dios me impresionó una enseñanza donde hablamos de $41? Por algo hablamos de los 40 días, 40 años y cosas del desierto, y el 41 había victoria, el 41 había victoria. Y yo de eso que hablé como 2 años y medio, 3 años atrás, no paré. Desde ese día, en cualquier reunión que yo estoy, esté viajando en un país, esté en otro país, esté en otra ciudad aquí en Los Ángeles, visitando una iglesia o haciendo algo, cada servicio siempre doy $41. Aparte mi diezmo ofrenda. Ese pacto. Y segundo, he hecho un pacto, ¿se acuerdan de $1 por día? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hicimos por un año, un lindo grupo lo hizo por un año. Yo ya entré en mi tercer año, pero este año aumenté $1 y hacía por mi esposa, por nuestro hijo y por mí. $3 todos los días. Me levantaba, ponía los $3, no por la cantidad, porque a mí me discipliné algo, que cada mañana iba a esa cajita donde ponía el dinero y hacía una oración por todos ustedes. Me acordaba de todos ustedes, no me acuerdo de todos los nombres, miro por los rostros y declaro por los televidentes. Ahí tengo una nota linda que cada vez que la leo, anotando por la televisión, por el edificio, por cada persona, que tengan éxito, que tengan salud. Y tengo una nota bien linda y cada mañana hago esa ofrenda. Este es mi tercer año, comencé en enero y le agregué 2 hijos más. O sea, tenía un hijo, mi esposa y yo. Ahora hago $5 por día. Pero no solamente por la que, ¿qué es $5? 31 días cerró y yo traje $155 aquí. ¿Es grande? Pero a mí me ayudó, me disciplinó, y como lo hice el pacto, no con gente, hice con Dios. Cada día estoy orando. Cada día tomo un tiempito por ustedes. Cada día, y sabe que Dios me agregó incluso revelación de la palabra. Me agregó cosas, ¿por qué? Porque me acercó más a Él. Aparentemente, pastor, en los $3 y los 5 le acercó más. No, es la disciplina que yo he hecho un pacto con Él, no por los $3, no por los 5, sino porque voy a hacer un tiempito, además de orar por otras cosas. Y otra cosa, tomar un tiempito cada mañana, hacer ese pacto. Y a mí me hizo mucho bien. Y quiero decir una cosa, lo que Dios le ponga a su corazón, aparte, esto es una cosa personal. Hemos hecho un año que dijimos a todos, desafiamos, incluso gente por la televisión nos han llamado que han oído el mensaje ese y nos han hecho así y han mandado esa ofrenda. Y gloria a Dios por ello, porque afectamos a otras personas. Hay una palabra tan viva, y aquí habla de este Jesucristo como que Él es ese mismo que recibe la ofrenda, como en Abraham Melquisedec recibió. Ahora Él es el gran sumo sacerdote según ese orden. ¿Ese orden cuál? Ese orden que te trae el pan y el vino. Ese sacerdote Melquisedec no vino a quitarle los diezmos. Él vino primero a darle pan y vino, que es el tipo de Jesucristo, el pan que se descendió del cielo, y el vino que es la unción y el poder revelador de la palabra de Dios. Primero le bendijo y luego Él le dio le dio los diezmos. Usted da diezmo donde usted come, donde usted se alimenta, el pan y el vino, la unción y la palabra de Dios. Y sabe que en este lugar se honra y se acepta al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aquí yo estoy consciente que Él es el que acepta mi ofrenda. Él es el que acepta mi diezmo. Yo a Él le honro y le digo una cosa: seamos sumamente conscientes que el Señor está viendo estas cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Hebreos 7, 7 y 8. Fíjese este verso también. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿quién? Hombres mortales. Pero allí, en el mundo espiritual, en el reino, uno de quien ¿qué? Se da testimonio que ¿qué? Que vive. ¿Quién es que vive para siempre? Que ya no muere más. Jesucristo. Fíjese, verso 17 del mismo libro de Hebreos 7. Pues se da testimonio de Él. Tú eres ¿qué? Sacerdote ¿para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Según qué? El orden de Melquisedec. Le doy de deber, lea el capítulo 7 completo, viene explicando. Los sacerdotes eran cambiados porque se iban muriendo, pero por eso vino uno que no se muere más, y es según el orden de aquel que le apareció a Abraham allí, y a Abraham le dio los diezmos. Y déjeme decir una cosa, Él es el que recibe, porque un ministro puede orar por tus diezmos y por tus ofrendas y puede que falle, pero cuando tú vienes con fe, que no le das solamente al ministro, que tú vienes y honran, y que el sacerdote verdadero es Jesucristo, da gusto y da gana de hacerlo con fe. Y en ese lugar, para que Jesús acepte, tiene que ser con fe, no con duda, no por ley, no porque me obliga, no porque me están viendo. Yo quisiera que nadie lo haga, no es obligación, es por fe. Hay iglesias que no te dejarían hacer ciertas cosas si no diezmarías. Realmente es un reglamento. En este país no te van a dejar hacer negocios si tú no eres fiel con los impuestos.
Ni bien te descubren, te cierran el negocio. ¿Quieres abrir otro? Te van, te sacan de ahí también. Imagínate, terrenalmente hacen eso. Y a veces hasta hay abuso, dejemos eso de lado. Pero en el mundo espiritual no engañamos a nadie, porque realmente el que sí sabe todas las cosas y que decimos que lo tenemos en el corazón es Él. Y no le estoy predicando a ustedes porque hay una necesidad o algo, estoy predicando una verdad porque es para mí. Yo soy dador, yo he creído en esto, lo practico y por eso lo hablo con altura y con criterio, porque lo creo y estoy viendo manifestaciones tremendas y no quisiera que ninguno de nosotros falle en esto, sino que disfrute la palabra de Dios. Santiago 5:3, vuestro oro y plata están enmohecidos y su mojo testificará contra vosotros. Algunos tienen guardado demasiado tiempo ahí, ya está, y le está hablando, el mojo le está hablando ahí, dice, suelten eso. Y devorará, dice, del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro ¿para qué? Para días postreros. Hay gente que ha hecho esto porque ha dejado de hacer lo que Dios le ha pedido. Y eso es una palabra de Santiago. Mira aquí, Mateo 6:19. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla, el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Hoy día usted sabe que no hay seguridad ni en los bancos. No sé si alguien sabe un poco de banco. Cuando usted deposita cierto dinero después de 200, 300, 400 mil dólares, no sé si solamente le cubren, hay un seguro que los bancos cubren, ¿cuánto? 250, 2.500. ¿Cómo saben? Aquí tienen más de 400 esta gente, que bueno, ya sé con quién tratar ahora. No cubre el seguro más de 250.000. Si usted tiene 1 millón, tiene que irse a ponerlo en diferentes bancos. Por eso tengo varias cuentas yo. Y alguno va a tomar ese bip y van a decir ahí, ok. Pero es verdad. Por eso ahí Jesús mismo lo dijo, te van a robar, se van a corromper, ladrones se meten ahí. Porque un banco quiebra y ¿qué pasa? A reclamarle. El seguro tiene una cantidad, si tiene 1.250.000, ¿es correcto? No, es un robo. Ellos se fueron con todo el resto de los dígitos. No tanto los papeles. Verso 20, Jesús recomienda que no es tanto confiar en los bancos, dice hacer tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones ¿qué? No minan ni hurtan. Dile a aquellos que te critican el trabajo, no lleve a la cantina, allí te roban y te hacen daño y te sale con la cabeza partida a veces con un botellazo. Yo tuve que orar por gente que se ve en la cantina todo lastimado. No vaya allí. Invierta en el reino y entonces tendrá victorias grandes. ¿Palabras de quién? ¿Cuánto tiene en su Biblia? ¿Es palabra en rojo eso? La Biblia que tiene letras rojas, que según dice que es de Jesús, ya. Son palabras que dijo Jesús mismo. Olvídense del predicador, a veces el pastor, a veces tenemos un problema con la cara del predicador. No me miren la cara, oigan a Jesús. Para que no les interrumpa yo. Viene el verso que sigue, 21. Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué va a pasar? Allí también estará ¿qué? Vuestro corazón. ¿Por qué hay gente que no le importa faltar a la iglesia? Porque no está su corazón aquí. ¿Por qué? Porque tampoco tiene tesoro. Cuando uno es fiel y pone y hace que la obra avance y es fiel por 5 años, diezmador, ofrendador, y alguno lo sugiere, diga, váyate de la iglesia, aquí me vas a sacar. No me saca nadie de aquí. Ok, entonces estamos leyendo estas cosas. Mateo 23:23, fíjese una cosa más aquí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque daban diezmo, dice, diezmáis de la menta, o sea, de los productos de ellos, menta, eneldo y el comino. Y le dijo estas cosas, y dejáis que lo más importante de la ley, que es que la justicia, misericordia y la fe. ¿Qué eran las cosas que dejaron ellos? Justicia, misericordia y la fe. Pero daban diezmo. ¿Usted cree que le producía el dinero por diezmar? ¿Ganaban dinero los judíos aquellos? Claro que sí, porque era un principio. Pero dejaron otra cosa. Por eso se habla que los fariseos de aquel entonces, esos religiosos, eran muy condenadores. Cuando encontraban a alguien que fallaba, le traían a Jesús los pies. Mira esta mujer, la encontramos haciendo esto y esto. Eran condenadores. Por eso no tenían misericordia, no hacían justicia y tampoco se movían por la fe. Se movían porque nosotros somos diezmadores, nosotros somos diezmadores. Y en eso se gozaban, pero en otras cosas violaban. Jesús dijo, mire, dijo al final, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto de la justicia, esto de la misericordia y esto de la fe era necesario hacer sin dejar de diezmar. Palabras de la boca de el mero mero. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso me da gusto leerlo de esa forma. Cuando está escrito, puedo decir, escrito está. ¿Sí? ¿Quedó claro eso?
¿Jesús está en contra de los diezmos? ¿Aprobó los diezmos? Con todo gusto. Seguimos. Veamos el primer crimen de muerte por causa de ofrenda de dos hermanos. Capítulo 4, verso 1 al 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después, verso 2, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Verso 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda ¿a quién? A Jehová. Se ve que ya el papá y la mamá le enseñó a ofrendar, trajeron ofrenda. Dice verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire el verso 8, salteamos al 8 para el tiempo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Y lo mató. Según la historia, y aquí hay muchos detalles que muchos argumentan qué querría decir, por qué una ofrenda fue aceptada, por qué la otra no, y hay mucho conflicto en eso, porque uno era fruto de la tierra, el otro era un animalito que tipificaba a Cristo, una ovejita quizás lo mejor que tipificaba a Cristo, que Cristo venía allá. Abel tuvo quizás esta revelación, lo que querramos decirle, pero también era correcto, quizás los frutos de la tierra quizás no era lo mismo, podemos pensar de todo, pero yo quiero imaginarme y llevarme a pensar como algo que yo creo que Dios me muestra a mí, me reveló, que yo creo que cuando Abel hizo, según la revelación del Espíritu Santo después en hebreo, es que lo hizo con fe. Acuérdense, los diezmos y las ofrendas se hacen ¿cómo? Con fe, diga con fe y por fe. Hay que hacerlo por fe. No hagamos nada con duda. Bueno, voy a hacer esta ofrenda, pero no sé si va a trabajar. No, tengo que hacerlo porque están pidiendo y necesitan, le voy a dar $500. No haga eso. Lo vamos a usar igual, pero a usted no le sirve. Entonces no doy nada. No, aumente la fe. Porque algunos dicen, entonces no doy nada. No, aumente la fe, ¿para qué? Para que dé por fe. Entonces, vamos a aclarar esto. Y yo creo que si tendría que ver algo que Dios le revelara a Caín, que la cuestión de los frutos de la tierra no era tan importante, sino tenía que ser algo por fe, un animalito que esté ya tipificando a Cristo. Entonces hubiera dicho, ¿sabe qué, hermano? Te saco un poco de papas, de batatas y algunas cosas de la tierra, algunos frutos, maíz o algo, y te doy unos cuantos para que vea una ovejita, y yo también llevo una ovejita. Podría haber pasado eso, porque entonces sería quizás que también tuvo revelación, iba a tipificar a alguien dando muerte y haciendo esto. Ahora miremos en hebreo cómo el apóstol recibe una revelación, y dice esto: por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué? Diga conmigo, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aunque esté muerto, habla por la ofrenda. Hoy estamos hablando de él. ¿Qué tipo de ofrenda de él fue como? Más excelente. ¿Por qué? No dice como, directamente dice por la fe. Diga conmigo, por la fe. Y eso es lo que yo quiero que entre nosotros, no es por ley, porque hay iglesias que obligan. Si va a ser miembro de esta iglesia, llene esta aplicación, y aquí si usted no diezma, lo volamos de miembro. Es como que este dedo no me ayude mucho, no me trabaje bien, no me ayude y lo corto. No, lo voy a dar gana que trabaje ese miembro. O sea, si tenemos miembros, no es cuestión de un libro eclesiástico, y si queremos tomar nombre, no hay problema con eso. Pero yo prefiero que no esté enlistado en un libro de la iglesia local, pero que esté enlistado en el cuerpo de Cristo, y entonces funciona. No es tan importante que estemos en un libro, sino que estemos pegados y estemos activos. A mí no me interesan miembros en el libro, me interesan miembros activos. A mí no me interesa que cuando yo nací me digan, tiene todos los órganos, la mano tiene todos los dedos, los pies tienen todos los dedos y ninguno me sirve. No quieren caminar. La mano no me quiere lavar la cara. ¿Para qué me sirve que esté en un libro anotado que nací con 2 manos y con 10 dedos y no me lavo la cara? No quieren cooperar las manos. ¿Para qué me sirve? Yo prefiero que no esté anotado en ningún lado, pero que la mano, aunque me falte un dedo, me esté lavando la cara, esté bendiciendo gente, que sea activo cada miembro. Dele gloria a Dios. Más excelente, diga conmigo, más excelente. Y todo esto viene de Dios. Wow, mire todos los textos y el reloj hace tic-tac más rápido. Pan, cuando hablamos que vino Melquisedec le dio pan, es bendecir presentando a Jesús y su mensaje, no solamente a Jesús. Mucha gente solamente presenta a Jesús, pero su mensaje fue que el reino había llegado a aquel entonces,
que ahora está entre nosotros y debemos empezar a recibir y ser bendecidos en ese reino. Como el pan que descendió del cielo. Jesús, encontramos escrito que es el pan que descendió del cielo. ¿Cuánto dice amén? Otro título más, o que él mismo fue llamado así. El vino es bendecir con la unción y el poder de la palabra de Dios. ¿Cuánto reciben esta bendición? Abraham fue bendecido por este Melquisedec, le dio los diezmos. Y yo creo que estamos aquí, cada vez que leemos las palabras del Señor como hoy leímos, tú y yo estoy siendo tan bendecido hoy. Estoy leyendo directamente de Jesús. Y estoy echando un fundamento, no solo para ustedes, para mí también. Y sé que Dios, a mí como pastor, me quiere llevar a otra dimensión. Y este año se va a empezar a ver muchas cosas mayores. No quiere decir que no vamos a tener algunos desafíos. No los profetizo, pero si vienen, estoy preparado. No importa que dura sea la pared. No pienso retroceder para darle un empujón. Retroceder no, voy a avanzar. Y las paredes van a caer, los obstáculos van a caer. Yo voy a caminar por la fe, por la palabra y el fundamento más grande. Y cuando necesite algo, yo le puedo decir Dios y mirar para atrás. Dios, yo te he sido fiel. Yo he cumplido esto. He fallado aquí, arreglo cuenta con Dios. Hay cosas que no hay que dar cuenta a nadie. Usted tiene que dar cuenta con Dios. Y en esta cosa, ¿cómo esta conexión puede cambiar? La avaricia es el estorbo a ser diezmador. La mayoría de la gente ni se imagina que a veces cuando no da diezmo, algunos dicen no me alcanza. Y yo creo que hay gente que no tiene entrada. Puede ser que ya no trabajan, están retirados, lo que fuera. Y se puede ver todo eso, pero estoy hablando de aquellos que sí tienen empresa, tienen negocio, trabajan. Y cuando no quieren dar y critican, no, el diezmo no debe ser, no hay que hacer, no hay que dar. ¿Sabe qué? Es avaricia. Pero esa misma persona que no quiere dar el 10%, de repente sale una oportunidad de hacer un viaje, una oportunidad tremenda, y se va y se gasta 10, 20 mil dólares. No hay ningún problema, es una oportunidad, un viaje, una oportunidad de comprar algo, no hay problema. ¿Cuál es la medicina? La medicina para la avaricia es diga fuerte esa palabra, ¿qué? Diga fuerte, generosidad. Cuando la avaricia le golpea la puerta, empiece a ser generoso, y la avaricia se va a tener que ir. Créame, es verdad. Cuando la avaricia te quiera dominar, ponte a ser generoso. Si no estás en la iglesia, busca a un pobre, ven a la calle, encuentra a alguien necesitado, dale de comer. No le des dinero para que compre alcohol o droga, no, dale de comer, dale un abrigo. Estos días escucharon que llevamos a Los Ángeles una cantidad de abrigos, la gente agradecida. Y eso es poco, podemos hacer más. No solamente esperar un día y llevarlo allí a la calle. Cada día tenemos la oportunidad de alguien que está con corazón quebrantado, dolorido, darle una sonrisa, una mirada, un abrazo. Pero hágase un pacto usted hoy con Dios y diga, yo voy a hacer 10% de diezmo, como le habla la Biblia, otro 10% de ofrenda, lo quiere dar como Dios le indique. Para televisión, radio, usted puede marcar su sobre. Tercero, hágase un favor y comience esta próxima semana, separe otro 10%, guárdelo aparte. Si quiere en el banco, si quiere donde usted quiera, no más que si es en su casa, no dé mucho la dirección, porque Jesús dijo que hay gente que le gusta visitar esas casas. Dijo Jesús, no lo digo yo. Pero si va a poner mucho en el banco, también acuérdese que no más de 250,000. Así que por todos lados hay que hacerle caso a Jesús mejor. Deuteronomio 12, 5 y 6. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre toda vuestra tribu para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allí ¿qué? Y allá ¿qué? Iréis. Allí tienen que ir, donde Dios escoge el lugar, donde está asignado. Y allí llevaréis ¿qué? Vuestros ¿qué? Holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros ¿qué? Diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas, voluntaria, ¿cómo? Voluntaria. ¿Y qué más? Las primicias de vuestras ¿qué? Vacas y de ¿qué? De vuestras ovejas. Está hablando del nivel de aquel. Hoy podemos hablar de diferentes cosas. Ustedes, hay gente a veces han donado, cuando Dios le ha tocado, han donado carros, han donado joyas. Aquel tiempo eran animales, ovejas, lo que fuera, fruto traían, lo que fuera. Pero llevar al lugar donde Dios le indicó, y eso llama el lugar donde la gente se alimentaba. Y fíjese lo que sigue diciendo en el capítulo 14, ahora 14, 22 al 26. Indefectiblemente diezmarás, le decía, tienen que hacerlo. Todo el producto del grano que rindiere
tu campo cada año, verso 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿Cuántos creen que en este lugar su nombre está puesto aquí? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de ustedes comen cada vez que se reúnen aquí? ¿Cuántos de ustedes son alimentados? Yo soy alimentado. ¿Cuántos de ustedes les gusta con la música exaltar a Dios? Gloria a Dios por ello también. Todo eso es un privilegio. Aquí creemos, dice donde Él pone el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de la primicia de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a ¿qué? A temer a Jehová tu Dios. ¿Cuántos días? Todos los días. No tenerle terror, no temerle con miedo. Esa palabra temer allí, del original es reverenciarlo, porque Dios no asusta a nadie. O sea, en cuanto a aterrorizarte, te puede asustar su presencia, te puede hacer temblar, porque físicamente uno no puede desaguantar la gloria de Dios. Por eso a veces gente se cae en medio de la oración, porque el cuerpo es más débil, porque la gloria de Dios es tan grande. Pero dice que allí podamos tener y traer los diezmos. Es fundamento de Dios. Y sé que, verso 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevar esas cosas, esos frutos, esas cosechas, dice, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido para poner Él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué? Lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios te escogiere. Mire cómo le decía, aún traiga el dinero. Hay gente que llevaba, porque había el sacrificio que llevaban frutos, y esos frutos quizás se vendían, todos los levitas, todos los que trabajaban en el templo, todos vivían de ello, y había para todos. Pero si a veces no llegaba, lleven el dinero. Y aún allí había en el templo a veces un lugar donde se compraba, porque gente venía de lejos, traían el dinero. Y aquí había gente, oh, tú vendes ovejita, quiero esta ovejita, que esté bien sanita, que no esté nada, ni pierna ni quebrada, ni esté dañada, ni esté tuerta, no. Todos miraban y compraban. ¿Por qué? Porque en la distancia a veces era incómodo llevarlo. Pero Dios era claro, Dios le daba oportunidad al hombre que lo haga con todo su corazón. Y hoy Dios nos da la oportunidad de hacernos creer. Y la garantía de Él es que se abrirían todas las puertas, la ventana de los cielos. Eso lo garantiza Él. Ningún pastor, ningún sacerdote, ningún papa, nadie te puede garantizar esto. Ni yo, que aquí estoy hablando, puedo garantizar nada. Lo que le puedo decir, Dios lo dice. Yo lo creo y voy a ver resultado. Dios lo dice, yo lo creo y veré resultado. Yo voy a accionar. Es un fundamento tan serio. Y lo que más me interesa que ustedes hoy entiendan, que no es, incluso leíamos, es voluntario. No porque ofrenda voluntaria es, den una ofrenda voluntaria, lo que siente y nos dan un $1. No estoy hablando voluntariamente obedecerle a Dios. Porque Dios no te va a caer con palos. Pero Él te dice, incluso en Deuteronomio 28 está escrito, acontecerá que si hiciere esto, esto y esto, te seguirá la bendición y te va a alcanzar. La primera palabra en ese versículo 1 del capítulo 28, acontecerá. Diga conmigo, acontecerá. It will happen. Cuando Dios dice que va a acontecer algo, pero no que Él lo va a hacer. Dice que esto va a acontecer si tú haces mi palabra, esto va a acontecer. Y del 15 en adelante dice, si no hicieres esto, acontecerá otra cosa. Entonces, ¿quién provoca la bendición? ¿O quién realmente hace que la bendición venga a tu vida? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Dios dio la palabra, el que la obedece le alcanzará la bendición y el que desobedece se alejará. Entonces nosotros somos tan responsables porque Dios nos dio la palabra. Entonces las cosas van a acontecer de acuerdo a cuanto yo creo. Cuando ¿quién fue que un día dijo, Señor, aumentanos la fe? Los discípulos dijeron, creo no. Él le dijo, si tuvieran la fe como un grano de mostaza solamente. Le habló de algo pequeño, aparentemente algunos creen que, aunque tengan la fe pequeñita. No está hablando del tamaño, está hablando, aunque le quiso hablar de tamaño, que es chiquito, pero le quiso decir que es semilla, que cuando la siembras crece. Que sea una fe con vida, no una fe religiosa. Yo creo en mi religión, yo creo en mi iglesia, yo creo en esta denominación. Eso es fe muerta en algo. Yo tengo la fe de Dios.
Y es cuando es la fe de Dios, es como una semilla. Su palabra es una semilla que va a crecer y va a crecer y va a crecer. Y tú llegarás a un nivel que nunca tendremos necesidad. Yo quiero declarar que en este pueblo aquí congregado, el Centro Diplomático de Ontario, parte que somos aquí del monte también, de los dos lugares, yo quisiera decirle de todo corazón, y sé que hay unas cositas más que tengo que cubrir, y probablemente en la próxima lección yo voy a hacer, en esta serie por terminar, que quería terminar con la número 30, vamos a terminar con 31, y vamos a hablar de cómo en la Biblia está escrito, si de repente usted tiene un apuro, este mes tengo que pagar algo, y aquí están, qué sé yo, $1000 que tiene que dar de diezmo, pero lo voy a usar para hacer este pago, no es pecado. Solamente dice Dios que cuando lo vas a devolver, porque tomaste prestado del diezmo, cuando vas a devolver, agrégale 20%. Está escrito en la Biblia, se lo voy a mostrar. Yo les amo de tal manera que este fundamento no lo hablo y no lo hablaría jamás con picardía, con manipulación, porque sería lo más vergonzoso de llamarme predicador de la palabra y jugar con la gente. No necesito orgullo de que me vea bien que predique esto o lo otro. No, a mí me interesa la verdad. Y la verdad que a mí me trabaja, debe trabajar al prójimo mío. Ustedes son gente del reino. Y yo quiero un día mirarle en su rostro y decirle delante de Dios, le hablaste la verdad. No le manipulaste, no le sacaste ventaja. Si yo tengo que sacarle ventaja a alguno de ustedes para sacarle algo, para hacer algo, dejo de predicar. No me interesa. Estoy interesado en el progreso de todos. Y no voy a hacer shows para entretenerlos. Estoy interesado en la verdad. Y una verdad que perdure. Un fundamento que sea para siempre. ¿Y sabe qué? Si Jesús está presente cuando ofrendamos, estoy seguro que está presente cuando estoy predicando. Y está mirando que estoy predicando. Y estoy seguro que si me pasé de la línea, cuando me pongo a gran privado me va a regañar. Y no les importa a ustedes lo que me va a decir. Y lo que me digan en privado no se lo voy a contar a ustedes. Pero van a darse cuenta que el próximo mensaje cambió un poquito. Y después se van a dar cuenta de quién me corrigió. No. Pero esa amistad quiero yo que usted tenga con el Señor y con las verdades de Él. ¿Sí me entienden? Les amo como un padre espiritual. Y quiero decir una cosa. Aquel Melquisedec que apareció a Abraham, dice que ahora es aquel que no muere más, que tiene un testimonio de que vive. Y Él recibe según ese orden. Y cuando Él recibe, envía pan y vino, que es la bendición más grande, el pan eterno y la unción y revelación de la palabra, el vino de Dios. A Dios la gloria y a cada uno de ustedes grande victoria. Denle el aplauso al Señor. Aleluya.